Los saludo con la paz del Señor, una vez más, con una reflexión sobre la palabra del Señor. Hoy vamos a compartir algunos pasajes distintos, no vamos a referirnos a uno solo, y vamos a tratar de contestarnos a la pregunta de por qué no nos va bien en la vida. ¿Por qué no tenemos una vida de victoria? ¿Por qué no tenemos una vida llena de bendiciones? ¿Hay un porqué? ¿Qué le parece si buscamos juntos? Y vamos, yo acá me hice un apunte de algunos pasajes para compartir. Y tenemos en Efesios 5, verso 1, que dice lo siguiente. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó. Ese es una de las respuestas que vamos a ir encontrando a nuestras preguntas. Después tenemos en Primera de Juan, capítulo 2, verso 6, que también nos dice lo siguiente. Dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y ¿quiénes tenemos, dice en la palabra, en estos dos mensajes nos enseñan que para tener bendiciones tenemos que ser como Jesús. ¿Lograremos ser como Jesús? Yo calculo que no, pero seamos imitadores de Jesús. ¿Y cómo lo vamos a imitar? Con la obediencia. Jesús fue obediente a Dios. Él vivió agradando a Dios. ¿Cómo agradaba a Dios? Siendo obediente, haciendo las cosas que el Padre le decía. ¿Y nosotros hacemos lo que el Señor nos dice? ¿Cómo lo vamos a hacer si no nos compenetramos de la palabra? Dice que la obediencia es sinónimo de amor. Porque si yo amo a alguien, voy a tratar de ser obediente para complacerlo. Pero ¿cómo voy a amar a alguien que yo no conozco? Es difícil. ¿Y cómo vamos a amar a Dios si no lo conocemos? Yo puedo decir, sí, yo amo a Dios, pero hago la mía, hago lo que me hace sentir bien. No hago la voluntad del Padre. Dice que si amás, si obedeces es porque amás, y si amás es porque conoces. ¿Y cómo hacemos para conocer a Dios? Leyendo la palabra, orando, buscando intimidad, ayunando, congregando. ¿Cómo haces? En la vida natural, conoces una persona, quieren llegar a formar una familia, pero el primer día no la amás. Dicen que hay amor a primera vista, yo no lo creo, pero puede ser. Pero vas tratando, vas conociendo, vas viendo, y ahí de a poco ese amor. Con Jesús nos pasa lo mismo, con Dios nos pasa lo mismo, tenemos que ir conociéndolo. ¿Y cómo lo vamos a conocer a Dios? ¿Cómo vivió Jesús? Jesús vivió en obediencia. Jesús vivió agradando a Dios. Y dice la palabra en Juan 8:29, yo siempre hago lo que a Él le agrada. Cristo dice, estaba hablando en sus parábolas y Él decía que Él siempre hace lo que a Él le agrada, siempre hace lo que a Dios le agrada. Cuando Él estaba en la tierra, todo lo consultaba con el Padre. Después tenemos en Mateo 12:18 y dice que ahí hablaba el Señor y dice, miren a mi elegido, Él me llena de alegría y me da gran gozo. El Señor se goza como todo padre. Nosotros tenemos hijos, le mandamos a hacer algo y se ponen rebelde y no lo hacen. ¿Tenemos gozo y alegría? No. Salta la ira, salta el enojo, salta el reproche. Pero si nuestro hijo nos obedece,
sí papá, sí mamá, ya lo hago, en nosotros hay gozo en el corazón por la obediencia de ese hijo. Y es lo que el Señor dice, que yo siempre hago lo que a él le agrada, dijo Jesús. Y el Señor le dice que hay gozo en su corazón por ver cómo su hijo hace su voluntad. Y dice en Juan 17:4, yo te di la gloria aquí en la tierra haciendo todo lo que me ordenaste. Jesús habla con el Padre, Jesús ora al Padre, Jesús ayuna. Cuando Jesús estuvo en la tierra, oraba. Primero que nada obedecía, hacía todo lo que el Señor le mandaba. Era un hijo obediente. Oraba en cada momento. Trataba de agradar al Padre, trataba de complacerlo. Cada cosa que iba a hacer, él oraba, él se apartaba a orar. Los apóstoles lo seguían, sus seguidores, sus discípulos lo seguían, pero él buscaba un tiempito para estar a solas con el Padre. En el monte Getsemaní, cuando fue a orar, se llevó a los apóstoles, durmieron, pero él oraba. Él ayunaba. La Biblia nos habla de que Jesús tuvo un ayuno de 40 días. Para tener un ayuno de 40 días, físicamente tiene tu cuerpo que estar acostumbrado a hacer ayuno. Porque es lo mismo que un deportista tenga un evento, tenga un torneo y se presente, si no entrenó, va a fracasar. Pero si tiene la disciplina de entrenar todos los días, ese torneo lo va a superar, va a poder pasarlo. Jesús era lo mismo, él ayunaba todos los días, él se apartaba a tener intimidad con Dios, él hablaba con Dios. Y yo te pregunto, pero con sinceridad, ¿cuánto hace que no ayunas para el Señor? El ayuno y la oración son armas poderosas si los unimos. El ayuno y la oración de agradecimiento enaltece el corazón del Señor. ¿Cuánto hace que no haces un ayuno? Y el enemigo te va a poner un montón de excusas. Tengo que tomar medicamentos, tengo que trabajar, tengo mis hijos chicos, mi marido trabaja de noche, viene de día y tengo que estar pendiente. Argumentos hay a montones. Pero yo te digo que si te esforzás, podés, aunque sea una vez a la semana, ayunar para el Señor. Y el Señor tenía tantas victorias cuando oraba por los enfermos, por los sordomudos, por los paralíticos, porque Él estaba en plena comunión e intimidad con Dios. En otras reflexiones hemos hablado de los tipos de oración, de la forma de orar, de estar en comunión, de estar en intimidad con el Señor. Jesús lo hacía. Jesús congregaba. ¿Cuánto hace que no vas a la iglesia? No porque la hermana me mira mal, no porque el pastor no predica lindo, no por... Siempre hay un algo, porque me quedé dormido, porque trabajo... Jesús cada día de fiesta iba a la sinagoga y logró que lo siguieran los discípulos. Entonces hay 4 pasos que Jesús hacía que nosotros tenemos que imitarlo, porque dice que seamos imitadores de Jesucristo. Para tener una vida que vaya de victoria en victoria, de bendición en bendición, tenemos que cumplir esos requisitos, esos valores que tenía Jesús. ¿Y cuáles eran? Sencillos, los acabamos de enumerar, respaldado por pasajes bíblicos. Dice que el primer paso de Jesús para tener la bendición del Padre era la obediencia. El segundo, la oración.
el tercero el ayuno y el cuarto congregar. Yo estoy todo el día escuchando alabanza, pastora, yo leo la Biblia, yo oro a la mañana, oro a la noche. No necesito ir a la iglesia. ¡Qué error tan grande! Y lo cometimos muchos, ese error. Sí necesitamos ir a la iglesia, porque en la iglesia está el siervo de Dios, que si oye la voz de Dios, te va a estar dando una palabra que va a llenar tu alma. Te va a dar una palabra que te va a enseñar, una palabra que te va a edificar. Y estando sola en tu casa no lo vas a lograr. ¿Cuántos de los que estamos compartiendo esta reflexión somos padres, somos madres? Nos encanta que nuestros hijos nos vengan a visitar. Y siempre tenemos algo para regalarle, siempre tenemos algo para darle, porque es tan grande el gozo de que vengan nuestros hijos a vernos, que siempre le vamos a dar algo. Pero por más que hablemos por celular, por teléfono, por radio aficionado, por lo que sea, eso que yo tengo para regalarle a mi hijo, a mi hija, no se lo puedo dar por la línea telefónica. Tienen que venir a casa a buscarlo. Y así pasa con el Señor. Hay que ir a la iglesia, hay que congregar. Jesús congregaba, Él no faltaba en la sinagoga. Él obedecía al Señor. Aún oró unos instantes antes de que lo vengan a apresar para la muerte. Le dijo al Padre, Padre, pasa si se puede de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, se haga la tuya. Y cuando vas a tomar una decisión, le decís a Dios, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Padre, yo quiero esa pelota amarilla. Es una metáfora para poner un ejemplo. Pero que sea tu voluntad si va a ser amarilla o no. Porque si tu voluntad es que la pelota sea blanca, la quiero igual. Y así tenemos que hablar con el Señor, como el mejor amigo, porque el único amigo que tenemos que no nos va a traicionar nunca es Jesús. Y a Él le tenemos que abrir el corazón. Señor, estoy por comprar una casa. Señor, quiero tener un auto, pero es tu voluntad que lo tenga. Es tu voluntad que compre este vehículo. Es tu voluntad que compre esta casa. Y el Señor te va a contestar. Pero a veces se tarda en contestarte, porque espera a ver si seguís dependiendo de Él o haces tu voluntad. Y si vos esperás y escuchás la voz de Dios, vas a ir en el camino correcto, porque Él te va a mostrar el camino que debes andar, dice la palabra. Tenemos que buscar del Señor, estar en comunión con Él como Jesús estuvo. Tenemos que orar, tenemos que ayunar. Si Jesús no hubiese ayunado durante los días que estaba en la tierra, no hubiese podido soportar los 40 días de ayunos en el desierto. El enemigo lo tentó y pudo vencer la tentación porque estaba fortalecido, porque el ayuno fortalece tu espíritu, llena tu alma. Y Jesús estaba acostumbrado a ayunar, porque como dije recién, si no estás preparado físicamente no lo podés soportar. Jesús congregaba, Jesús amaba al Padre porque lo conocía. Y nosotros tenemos fe y sabemos que hay un Dios, que hay un ser todopoderoso, que hizo los cielos y la tierra. Y lo amamos. Pero ¿sabemos quién es? ¿Sabemos cómo es? Nos acercamos a Él en oración, en intimidad, en comunión. ¿Le obedecemos la palabra? Siempre predicamos que a través de la obediencia viene la bendición. Deuteronomio 28. Pero ahora yo te estoy hablando para tener una vida victoriosa. Es la obediencia.
No te hablo de que vos vas a dar y vas a recibir, te estoy hablando que si tenemos que ser imitadores de Jesucristo, tenemos que caminar en obediencia, tenemos que estar en oración, estar en ayuno y buscar de congregarnos las más veces posibles. Con esas 4 cosas que imitemos a Jesús, nuestra vida puede cambiar en un giro de 180 grados. Pensalo, analizalo, tenés los respaldos bíblicos de la palabra, todo lo que dice, de lo que el trato que tenía Jesús con su Padre, el trato que tenía Jesús con tu Padre. ¿Y cómo es el trato que tenés vos con Papá Dios? ¿Cómo es? ¿Obedecés, orás, ayunás, congregás? Y si no haces ninguna de estas cosas, ¿cómo querés tener bendición en tu vida? Pensalo, analizalo y después ponelo en práctica. Que Dios te bendiga. Nos encontramos dentro de poco con otra reflexión.